Entonces, nada, vamos a continuar la revisión de los temas de reproductivo. Nos quedamos aproximadamente aquí, me parece que aquí en embarazo ectópico, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es sencillo. El embarazo ectópico está asociado básicamente a cualquier anomalía que produce un daño a nivel de las trompas de falopio. Dígase, si ustedes tienen historia de un PID, una cirugía, principalmente las cirugías en donde se afectan los cuernos uterinos, que son las estructuras por donde se encuentra el orificio donde se conectan las trompas de falopio con el útero. Entonces tenemos acá también alteraciones del movimiento ciliar. Por ejemplo, tanto Cartagena como también el uso del cigarrillo está asociado también a embarazo ectópico, es por alteración del movimiento ciliar. Entonces, sencillamente, el embarazo ectópico es la implantación del huevo en otro sitio que no es la cavidad endometrial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la cavidad endometrial, no la cavidad uterina. Dígase que tú puedes tener una implantación de el blastocito en una cicatriz de una cirugía previa y como la cicatriz no tiene endometrio, entonces eso se considera un embarazo ectópico, porque lo que va a hacer es que se va a implantar ya directamente como si fuese la capa muscular de el útero. Entonces el blastocito debe de implantarse en la cavidad endometrial per se. Entonces, ¿qué sucede? Usualmente el sitio más común es que se implante aquí, que es donde mismo se fecunda. Entonces se implanta acá, crece y puede producir una ruptura de la trompa de falopio y del corión, eventualmente, que está asociado y va a producir sangrado. Entonces esto produce un cuadro de hipotensión aguda por el sangrado y dolor abdominal bajo en una mujer en edad fértil. Entonces, ante ese cuadro siempre hay que pensar en embarazo ectópico. Cualquier, cualquier episodio de dolor abdominal agudo en una mujer, siempre hay que hacer, lo primero que se hace siempre es una prueba de embarazo, siempre. Eso es algo que le ponen en los algoritmos diagnósticos, le ponen en el CK, eso es así. Puede venir por lo que sea, puede ser absolutamente cualquier cuadro, puede ser el cuadrante superior izquierdo que le esté doliendo y como quiera tienen que hacer una prueba de embarazo. ¿Ok? Entonces, ese es un cuadro que se confirma fácilmente, el embarazo ectópico. O sea, eso es algo, es un cuadro bastante obvio, un cuadro clínico bastante obvio, muy poco diagnóstico diferenciado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, el beta-HCG es más bajo. Entonces, dentro de las anomalías del beta-HCG, ustedes pueden tener que estar más bajo de lo normal, esto es embarazo ectópico, y más alto de lo normal, eso es mola. Cuando ustedes tienen una mola hidatiforme, un embarazo molar. Bien, entonces ya el tratamiento es metotrexato o cirugía, pero ya el uso de uno u otro, ya eso es más en streptosis que le ponen a hacer esa distinción cuando cuando se utiliza metotrexato, cuando se hace cirugía. Entonces, bastante sencillo, embarazo ectópico. Vamos a continuar viendo qué hay más hay por aquí. Tenemos la mola hidatiforme, ya hemos hablado un poquito. Hablamos de la mola completa, que eso es cuando hay un huevo
enucleado, o sea, un huevo sin núcleo, que es fecundado por un espermatozoide. Entonces, lo que hace es que se duplica el paternal DNA. O sea, ustedes tienen que el pronúcleo masculino se duplica y forma los 46 cromosomas. Aquí lo que se va a desarrollar esencialmente es solamente el tejido placentario. Entonces, este tejido placentario va a formar lo que ustedes ven aquí, unos villi que van a ser hidrópicos. La imagen clásica, el snowstorm appearance en ultrasonido, que esos representan esos mismos hydropic villis que están ahí. Y una producción excesiva de beta-HCG, o sea, una producción exagerada, más de lo no habitual. Debido a la producción excesiva de beta-HCG, el paciente tiene manifestaciones de hipertiroidismo y está asociado también esa elevación de beta-HCG y ese hipertiroidismo, ese pseudo hipertiroidismo que tiene el paciente, eh, está asociado también al vómito. Eso se conoce como Hiperemesis gravidarum. ese mismo, ese síndrome, en la hiperemesis gravidarum. Entonces, eso está asociado a las elevaciones masivas de beta-HCG. Mírala acá, no lo dice, hyperemesis gravidarum. Entonces, ténganlo pendiente. La hyperemesis, estamos hablando, no es un vómito usual, o sea, no es náusea y vómito usual que ocurre en el embarazo. Eso es vómito persistente que produce anorexia en la paciente, no puede comer absolutamente nada y pierde por lo menos 5% del peso corporal basal. Entonces, el paciente hace incluso déficit de vitaminas cuando tienen hyperemesis gravidarum. O sea, ustedes pueden, y es un caso interesante, por ejemplo, un Wernicke-Korsakoff por una hyperemesis gravidarum. O sea, si ustedes tienen un hyperemesis gravidarum, deben de suplir tiamina primero antes de darle glucosa a ese paciente, antes de darle un suero con destroza, por ejemplo. Ok, entonces tengan eso pendiente. Acá ustedes tienen que la mola completa es la que mayor riesgo tiene para formar un coriocarcinoma, que ya es un cáncer del tejido dental. Entonces, eso es cuando la fecundación de dos espermas, un huevo es fecundado por dos espermas. Entonces, aquí ya ustedes tienen 69 cromosomas. Ok, eso es lo usual. La cantidad de cromosomas usualmente lo delata ya el signo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí sí se van a formar partes fetales, no se produce tanto beta-HCG, o sea que no van a ver ni que hipertiroidismo, ni van a ver la hiperemesis. Lo que sí pueden ver es la excreción de las partes fetales, eso sí. O la pueden ver en imágenes, o incluso la madre puede tener descenso de algunas partes fetales y sangrado. Entonces, eso es la mola parcial. Otra de las características es esto, el uterine enlargement more than expected, o sea, la edad gestacional, como se determina por ultrasonido, debe de coincidir con la altura uterina. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que la altura uterina está mucho más elevada que la edad gestacional por ultrasonido, entonces eso le debe de llamar la atención ante una molidastiforme. Bien, el tratamiento es dilatación y coretaje y después se le da metotrexato para ver y se monitoriza el beta-HCG. Entonces se monitoriza como por 6 meses y se vuelve a elevar. Entonces se le da otro ciclo de metotrexato.
¿Cómo así? ¿Cómo que sí aquí que se muere? ¿A qué tú te refieres? Bueno, yo no sé, no te sé decir de lo del aborto aquí. Yo no sé si una mola no sería un aborto o sí. Una mola, un aborto. Según la ley, tiene parte fetal y vaina. Ya eso es como si fuera un embarazo. Bueno, bueno, eso estaría difícil. Yo no sabría si eso se considera un aborto per se, porque que tiene partes fetales, pero no es que está desarrollando un producto viable. Tú lo que vas a tener son algunas partecitas. Y aunque no desarrolle un producto viable, aquí no te pueden practicar un aborto. Aunque no Bueno, tengas cerebro ni nada, no te pueden practicar un aborto. Pero esos son otros temas. bueno, no, eso es importante, bueno, pero ya eso es más local de aquí, tú ves, porque hay que saberse la ley de allá. Sí, exacto. Pero eso viene siendo una patología per se, entiendo yo, más que un embarazo. ¿Tú me entiendes? Es como que si, por ejemplo, si esto tiene un coriocarcinoma, ya es un cáncer, ya eso no un embarazo per se. Pero en fin, eso habría que preguntarle a un ginecólogo Hay aquí. que A ver, criarlo, perdón. hay que criarlo, su carcinoma. Bueno, Criarlo, ya tú sabes, darle amor y cariño. Hasta que te mate. yo no sabía, en verdad. Eso habría que averiguar. Pero en fin, coriocarcinoma ya es una proliferación maligna de ese tejido placentario, tiene metástasis temprana por vía hematógena y tiende a hacer metástasis al pulmón, como ustedes ven aquí. Eso se llama el cannonball appearance, cannonball metástasis, que son la metástasis en bola de cañón, son múltiples nódulos a nivel del pulmón. Así que ya ustedes saben. Eso es importante, miren, eso de los quistes tecaluteínicos, esos son dentro de los tumores que se pueden ocurrir, de las tumoraciones que ocurren a nivel del embarazo. Ustedes pueden tener quistes tecaluteínicos, que pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales. Ustedes pueden tener también un luteoma. Entonces, cuando es patológico, usualmente cuando es bilateral. Entonces, cuando es bilateral, está asociado ya a niveles muy elevados de beta-HCG. Si le hablan de que el paciente está embarazado, pero tiene un quiste tecaluteínico unilateral, eso tiende a ser normal en el embarazo. Puede ocurrir o no, pero no tiene ninguna significancia clínica. Ahora, pero si tiene bilateral, quistes tecaluteínico, sí está asociado es a los niveles elevados de beta-HCG. Esos quistes, igual que todo quiste ovárico, se pueden romper, pueden torsionarse, pueden producir una torsión del ovario per se. Eh, Esas son las complicaciones, pero por sí, el quiste per se no hace nada. O sea, el quiste per se no produce ninguna sintomatología. Bien, entonces ustedes tienen aquí los trastornos hipertensivos del embarazo. Ustedes tienen la diferencia entre, hay que hacer la diferencia entre hipertensión gestacional y hipertensión crónica, y eso es, por ejemplo, la crónica es cuando empezó antes de las 20 semanas, las gestacionales después de las 20 semanas de gestación, que empezó la hipertensión arterial. Entonces, acá solamente la hipertensión gestacional es solamente hipertensión y ya. No tiene más nada, no tiene ni proteinuria, ni daño, ni nada, nada más. Ok, entonces el tratamiento, como ustedes recordarán aquí, nifedipina, labetalol, alfa-metildopa, ya la hidralazina se utiliza es más bien para crisis hipertensivas, más que para el manejo de hipertensión crónica. Entonces, tenemos aquí la preeclampsia, ya el síndrome de preeclampsia, eclampsia y eventualmente el HELP también
son síndromes que ocurren es por activación endotelial difusa. O sea, en resumen, aquí hay una malformación de las arterias espirales, lo cual te va a producir áreas isquémicas en la placenta, lo cual te produce la generación de factores antiangiogénicos que te producen activación endotelial. Entonces, lo que hay eventualmente es hipertensión arterial secundaria a la vasoconstricción que produce eso, y también hay sintomatología de activación endotelial secundario es a la trombosis en los distintos órganos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que en la preeclampsia te pueden bajar las plaquetas. En la preeclampsia te puede producir, bueno, una placenta abrupta ya por el área isquémica per se y por la hipertensión arterial. Las coagulopatías, el fallo renal es por los mismos trombos a nivel del riñón, etcétera, etcétera. Ustedes tienen, por ejemplo, que esa paciente puede tener hasta dolor en rayo por cuadrante, puede producir elevación de transaminasa. Entonces, todas las manifestaciones clínicas es por formación de trombos a nivel de los órganos diana que te están produciendo, que son debido a áreas isquémicas que se van a producir en esos órganos. Entonces, eso es esencialmente la preeclampsia. La preeclampsia, lo principal es para ustedes orientarse porque hay muchos síndromes que se parecen a la preeclampsia. Por ejemplo, ustedes tienen hepatoestatosis en embarazo, que también te va a producir transaminemia y básicamente todo lo mismo que una preeclampsia. Pero la diferencia es, por ejemplo, con una hepatoestatosis asociada al embarazo, ustedes tienen una transaminemia más pronunciada que en una preeclampsia. Entonces, en la preeclampsia, esencialmente, el trastorno predominante es la hipertensión. Ustedes van a ver una hipertensión marcada. Van a ver proteinuria, pueden que tengan edema pulmonar, dolor de cabeza, y ya cuando tienen, por ejemplo, alteraciones en el deep tendon reflex, o sea, que tienen alteraciones en los reflejos tendinosos, y cuando tienen, ya empiezan a ver lo que es denominados fosfenos, que son, se parecen a lo que ven las personas que tienen aura migrañosa de tipo visual. Al escotoma. A los escotomas, scintillating escotoma, los escotomas en español es Brillantes. centillantes, Brillantes. es cinti, ¿qué se hizo? Centellantes, Centellantes. Yo creo que centellantes. Esencialmente eso. Entonces, eso también se llama fosfeno. Los pacientes cuando ya ven eso, ya entonces sugiere que va a evolucionar a una eclampsia, que cuando hay un seizure. La eclampsia es seizure y ya. Ok, es solamente la presencia de seizure, no todo previo al seizure es preeclampsia. Okay, todo previo al seizure es preeclampsia. Entonces, ustedes lo pueden identificar, por lo menos en el step 1. Ustedes tienen, si tiene hipertensión arterial, no tiene más nada, es hipertensión gestacional. Si tiene un seizure, es eclampsia. Todo lo que hay entre medio de una u otra es preeclampsia. Bien. Entonces, eso es preeclampsia. Proteinuria en organ damage y la hipertensión. Entonces, ustedes tienen aquí el HELP syndrome. El HELP syndrome es debido a la microangiopatía trombótica ya más pronunciada. Aquí ustedes tienen es una microangiopatía, un síndrome hemolítico microangiopático. Hay low platelets, que eso es por consumo, se están precipitando por la activación endotelial, se están precipitando todas esas plaquetas, están disminuyendo, están produciendo trombos, y cuando cruzan los eritrocitos, a través de esos trombos se degradan y producen hemólisis, la anemia hemolítica.
microangiopática. Entonces, lo de elevated liver enzymes es porque esos trombos te afectan predominantemente al hígado y te van a producir isquemia y transaminemia. Entonces, eso es HELP síndrome. Entonces, fíjense acá cómo le dice del tratamiento, immediate delivery, por ejemplo, en el caso de un HELP, o en el caso de la eclampsia, un immediate delivery. Entonces, ahí no dice cesárea. A eso no dice cesárea, ahí dice delivery de manera inmediata. O sea que, por ejemplo, lo que se debe de hacer es que se trata con IV, con magnesium sulfate, se yugula el seizure y luego se le hace el delivery, pero se hace por vía vaginal, se intenta siempre. Sí, eso aquí eso lo traducen en todo, básicamente. Salió yo creo reciente en el periódico de que salimos como el número 1 de Latinoamérica en cesárea. Ah, pero eso está muy bien, nada más no es un accidente de tránsito, estamos No, avanzando también en eso, muy bien. el gobierno del cambio, gobierno del cambio. Entonces, pero sí, salimos primer lugar de nuevo. Entonces, ustedes tienen aquí el supine hypotension syndrome. Eso es sencillamente la compresión de las vasculaturas ascendentes, o sea, de la vena cava, secundario al, al útero gestante. Entonces, esto es importante porque esto va a alterar la medición de la presión arterial. Y aparte de eso, por ejemplo, cuando tú tienes una madre que tiene un shock, ustedes tienen que hacerle un desplazamiento uterino lateral, un lateral uterine displacement, para descomprimir la vena cava inferior. Se tiene que descomprimir. Entonces, importante, el supine hypotension syndrome. Dímelo, Andrés. ¿Y cómo tú haces eso? Oh, vamos a buscarla. Se llama así mismo, eso se da en ACLS, Lateral Uterine Displacement, CPR, fíjate. Tú lo jalas de un lado, lo empujas por un lado, mira. Ah, pero yo pensaba como que era, no era momentáneo, sino como que tú desplazabas el útero para el otro lado, pero eso es algo como temporal. Sí, sí, Ah, ok, es que si entra en shock, si entra en ok. shock, tú tienes que jalarlo, Nada, tú le tienes que pones de jalarlo. ladito y ya, Sí, mira, por ejemplo, basta. eso es lo que se enseña, mira, se le empuja por un lado el, el útero gestante. Se le puede dar el tilt también, fíjate ahí, a la, a la, a la mesa donde se le está dando el CPR, pero ya esto puede alterar la calidad de las compresiones, porque te puede, o sea, puede ser más incómodo para dar la compresión. Lo que se recomienda es eso. Eso es lo que está en la guía de manejo de la CLS. Entonces, tenemos el gynecological tumor, entrando ya los tumores. Apréndanse el orden de los tumores, de cuáles son los más frecuentes. Es ese mismo orden que está aquí: cervical, endometrial y ovárico. Ese mismo orden. Eso es en cuanto al pronóstico, pero en cuanto a la incidencia, endometrial, ovárico y cervical. O sea que se cambian. Hay un cambio aquí. Se invierten básicamente, sería, ¿verdad? Bueno, el ovárico se hace medio y el endometrial se hace primero, entonces el cervical pasa el medio. Entonces, dentro del vulvar pathology, ustedes tienen algunas cosas aquí. Tienen el Bartholin cyst and abscess, la glándula de Bartolino, que son las glándulas vestibulares mayores. Son los equivalentes a la glándula de Cooper en el hombre, eso lo preguntan, equivalente a la glándula de Cooper.
Esencialmente, esto lo que puede es crecer, puede ser asintomático, pero también se puede infectar y cuando se infecta va a producir signos de celso y dolor. Lo que se hace es que se drena, se le pone un tubo de drenaje y si eso no funciona, o sea, más antibiótico. Si eso no funciona, entonces se le hace la famosa marsupialización, que eso es que se deja abierto, se deja como si fuese un saquito ciego abierto para que él siempre drene. Entonces el Bartholin Cyst and Abscess. Tenemos aquí el lichen sclerosus versus el lichen simple crónico, que habría que hacer un diferencial. El lichen simple crónico, eso no es propio solamente de la vulva, o sea, eso es secundario al el scratching, eso ocurre en cualquier sitio. Eso puede ocurrir en cualquier sitio, una hiperplasia secundario a rascarse. Ahora, el lichen sclerosus, esto es por una disminución de estrógeno. Y aquí tú puedes ver el lichen sclerosus tanto en una mujer antes de la menstruación o después de la menopausia. Tú puedes ver en esos dos casos el lichen sclerosus. Entonces, el lichen sclerosus es un adelgazamiento de la epidermis. Tú puedes ver constrictures de la vagina. La vagina puede tornarse seca, puede tener constricciones, puede tener adhesiones, puede realizar adhesiones. Las adhesiones aparecen más bien en las mujeres antes de la menopausia. Y esto lo que se trata es con estrógeno. Entonces, es usualmente benigno, pero como ustedes ven aquí, puede tener un pequeño riesgo de escamoso cell carcinoma. Entonces, eso es el lichen sclerosus. Eso no viene siendo la imagen clásica. La imagen clásica viene siendo como, tiene como una hipopigmentación y se nota que está más thin. Vamos a Como ver si fuera un otras. vitíligo vulvar. Exacto, parece como un vitiligo, pero la diferencia del vitiligo es que el vitiligo es intravaginal, usualmente. No aparece, no se ve tanto por fuera, pero míralo aquí, mira, esta viene siendo la imagen clásica de un lichen escleroso. Ahí ya hay una hipopigmentación y se ve más fina realmente y más estrecho, todo eso es estrecho. Se puede estenosar. Que esto es lo clásico del lichen sclerosus. Entonces, le aparecen imágenes reales de genitales también en el STEP, o sea que tienen que familiarizarse con eso. Entonces, el vulvar carcinoma, el carcinoma vulvar es muy infrecuente, realmente es muy infrecuente, puede estar asociado a HPV, asociado a HPV. Ya ustedes saben, los high risk HPV types, o puede ser non-HPV, pero ya eso es por lichen escleroso, eso son unas mujeres muy ancianas, tienen un lichen escleroso bastante crónico. Entonces ustedes tienen el Paget disease. Ustedes tienen el Paget disease porque puede ser mamario, y como ustedes pueden ver, hay también extramamario. El Paget mamario es secundario a un ductal intraepithelial neoplasia, una neoplasia interepitelial ductal. Entonces, lo que hace es que se prolonga, se propaga hacia el epitelio, hacia el epitelio cutáneo. Sale del ducto, eso es la mama, sale del ducto y va hacia el epitelio cutáneo. Entonces, acá el extramamary Paget disease es básicamente un carcinoma in situ
pero es propio de la piel per se. Entonces, esto viene siendo esencialmente como si fuese una enfermedad de Bowen, como si fuese un carcinoma escamocelular in situ, que eso es lo que el Bowen disease, pero aquí en la vagina. Ok, eso tiene otro nombre en el caso de los hombres. Ok, eso es el extramammary Paget disease. En la mama, el que ocurre en la mama es un carcinoma ductal que migra hacia el epitelio superficial. Eso es lo que es en la mama. Aquí es un squamous cell carcinoma. Lo que pasa es que se parecen ambas manifestaciones, el de la mama y este. Entonces, ustedes tienen aquí himen imperforado. Dentro del himen imperforado, ustedes tienen, es una causa de amenorrea primaria bastante común. Ustedes tienen al principio, ustedes pueden tener en el neonato lo que se conoce como un mucocele, o sea, en el neonato, la niña cuando nace tiene muchos estrógenos de la madre. Y ustedes pueden tener que la niña, cuando nace, ella puede tener un pequeño, una galactorrea leve, la neonato, y puede tener también un pequeño descargo mucoide a través de la vagina. Cuando tienen el himen imperforado, ese discharge mucoide se queda dentro de la vagina y produce lo que es un bulge y produce el mucocele per se. O sea, es como si fuese un pequeño prolapso hacia afuera a través del himen imperforado que es de líquido mucoide. Entonces, eso usualmente se reabsorbe y no se nota. Pero luego, cuando tú tienes ya que la niña tiene su primera menstruación, entonces ahí ya tú tienes el hematocorpus y ahí sí va a producir un bulge, una masa palpable, ya dolorosa, dependiendo de qué tanta cantidad de menstruación tenga, y tiene un cambio de coloración, se ve bluish, ¿okay? Se ve azulada, rojiza, de acuerdo ya a qué tanto tiempo tiene la menstruación ahí acumulada. Entonces, eso es el himen perforado. Ustedes tienen tumores vaginales, escamoso cell carcinoma, igual el clear cell adenocarcinoma, ya eso es las mujeres que tienen uso de diestilbestrol, empieza así como un vaginal adenosis, eso no se utiliza ya el diestilbestrol, o sea, el diestilbestrol me parece que se utilizaba era como si fuese en el parto, ¿verdad? Se utilizaba en el parto como un anestésico, ¿era? Dime, Andreina, ¿te acuerdas? Yo creo que era para las náuseas, algo Ah, así en el embarazo. Porque eran embarazadas, eso como del año 50. Y lo que te ponen en Eso una es vieja, viejísimo. exacto, lo que te ponen en una vieja de esos años por ahí. Y la hija entonces desarrolla esa vaina. Exacto, porque es cuando es durante el embarazo que se lo daba el diestilbestrol, entonces la niña que desarrolla nace con el vaginal adenosis, que eso después se desarrolla en un cáncer carcinoma, en una exposición in útero. Porque es que yo estoy confundido, porque antes la talidomida también se utilizaba, pero ese sí no me acuerdo si era para como anestésico o para las náuseas. Me parece que ese era para las náuseas, la talidomida. Pero en fin, Sí, eso. yo creo que sí, yo creo que yo me confundí con esos dos. Pero yo sé Ujú. que Hay que teratogénico, buscarlo, sí, sí, es verdad. sí. Pero eso no tiene tanta relevancia realmente. Porque ya no se están utilizando. Puede ser. O sea, no tiene relevancia saber para qué era que se utilizaba eso. Pero en fin, el punto es que las madres embarazadas le daban ese medicamento
y la exposición in útero te produce el vaginal adenosis que degenera al clear adenocarcinoma. En fin. Entonces tenemos aquí el sarcoma botroides. Ya esto no es un tumor epitelial, sino esto es un tumor del tejido muscular, del tejido muscular per se. Entonces, aquí lo que ustedes van a tener es un tumor que va a generar muchas dilataciones que asemejan como si fuese un racimo de uvas. Ok. Entonces, una niña bastante joven, menos de 4 años, que tiene ese tumor, fíjense que es desmina positiva, que es un marcador de tumores de origen muscular, que va a tener este tumor en forma de uva, como un racimo de uva, emergiendo por la vagina. Eso es sarcoma botroides. Entonces, tenemos aquí dentro del cervical pathology lo que se conoce como el carcinoma in situ, como el cervical, la neoplasia intracervical. Entonces, ustedes lo que tienen es una displasia. Esto realmente es una displasia progresiva del epitelio cervical que va a avanzar, o sea, esto en la fisiopatología, en la carcinogénesis del cáncer cervical, va a ir avanzando esa displasia hacia un carcinoma in situ y cuando invade ya un carcinoma invasivo. O sea, ustedes van a tener distintas fases. Déjame ver si hay una imagen por aquí, ¿no? Pero eventualmente a lo que se refieren con los grados de displasia, a lo que se refiere con los grados de displasia es que tú tienes tu epitelio aquí, cervical. Si tú tienes solamente el tercio inferior, es un grado 1, tercio medio e inferior es un grado 2, tercio superior, pero dejando una pequeña porción apical, ya eso es grado 3, y entonces cuando se afecta todo el epitelio, ya eso es un carcinoma in situ. Cuando penetra la membrana basal, es un carcinoma invasivo del cuello uterino, del cervix. Entonces ya eso ustedes saben que está asociado a sus variantes de alto riesgo de HPV. Está asociado también al cigarrillo. Ténganlo pendiente, que eso lo preguntan también. Está asociado al uso de cigarrillo. Todo lo que tenga que ver con exposición al virus del papiloma humano, dígase multiple sexual partners, early coitage, que eso es que mientras más temprano, más veces tuvo la exposición. Entonces, todo eso son signos de que ha tenido más exposición al virus del papiloma humano y que puede tener la exposición eventualmente a los de alto riesgo. Entonces, eso es el carcinoma in situ. Ya cuando este carcinoma se hace invasivo, el problema es, uno de los principales problemas, obviamente, aparte de la metástasis, es que de manera localizada te puede invadir los uréteres de manera bilateral y te produce una hidronefrosis. Pero de manera localizada es lo que hace que se propaga desciende hacia la vagina y asciende hacia el útero. Eventualmente él va a hacer metástasis a los nódulos y luego se va a hacer metastásico ya extranodular. Pero de manera localizada lo que tienden a preguntar es esto, el bloqueo de los uréteres. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico temprano de esto? Lo hacemos utilizando un pap smear, haciendo el pap. Entonces, con el pap
lo que vamos a ver es si es de alto riesgo o si es de bajo riesgo. Vamos a ver el riesgo de la lesión. Entonces, de acuerdo a esto, entonces se le hace el follow-up, si se le hace un co-testing genético o si se le hace directamente una colposcopía y se le toma una biopsia. Eso ya per se, esa clasificación o cómo hacer esos pasos, ya eso es step 2 y que ahí sí tienen que sabérselo bien. Por ahora no es tan importante saberse el pap smear cada cuánto tiempo se hace, de acuerdo a la edad, ni nada de eso. Aquí se lo hacen, yo he visto que aquí se lo recomiendan de que cada 6 meses a la gente, o sea, eso es increíble, porque la guía de manejo dice que como cada 3 años, pero aquí cada 6 meses que se lo pone. Dímelo, André. Lo que yo he Ah, leído es que si tiene, o sea, como no tiene relación sexual, se puede hacer a los 3 años de la primera relación sexual. Y de ahí entonces ir como espaciando al año o a los 3 años, dependiendo de lo que salga. Pero aquí se lo hacen, ya tú sabes, por mirarla. exacto, exactamente. Aquí se lo hacen, Cesárea por nada, papá Nicolau por nada, quiero que estamos igual. no Para cumplir de, las metas de Senasa, Chito Interno. mm, bueno, pues sí. Aquí yo no sé, yo no entiendo. No tiene sentido. Pero nada, valor, ¿verdad? Pero hay muchas formas de tú hacer el manejo. Tú puedes incluso hacerle, por ejemplo, en vez de hacerle Papa Nicolau cada 2 o 3 años, entonces lo puedes hacer el HPV code testing cada 5, hasta sin el Papa Nicolau, tú se lo puedes hacer. El HPV code testing cada 5. Ya, pero eso después de mujeres de 30 años para adelante. Pero ya, eso per se, ese manejo específico de acuerdo a eso se es en el step 2 que se da. Muy bien. Entonces ustedes tienen aquí el primary ovarian insufficiency, importante. Esto lo que produce es early menopause, o sea, ustedes van a tener una menopausia temprana. Cuando ustedes tienen ya la menorrea en mujeres que dura más de un año, mujeres de 30 años, menos de 30 años, ustedes lo que van a pensar es principalmente en anomalías cromosómicas, que son las más comunes. Ustedes tienen que hacerle un cariotipio. Y usualmente, si no está asociado a anomalías cromosómicas, usualmente está asociado es, por ejemplo, al alcoholismo, al smoking, al uso de drogas, ese tipo de cosas. También puede, pero muy rara vez, estar asociado a autoinmunidad. Lo más importante es cuando usted es una mujer que tenga early menopause, le haga un cariotipo. Eso es lo más importante. Aquí ustedes pueden, por ejemplo, diagnosticar que la mujer lo que tenga un Fragile X syndrome. Como les dije, que eso está asociado, muy asociado a el primary ovarian failure en mujeres. Entonces tenemos aquí causas de anovulación, muchísimas cosas. Lo principal es el embarazo, ¿verdad? Ese diagnóstico diferencial se hace mucho en el caso en el Step-2CK. Hay que hacer ese diagnóstico diferencial en orden, cómo se hace en la prueba diagnóstica. Pero en embarazo, lo primero, Polycystic Ovarian Syndrome. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pensar las posibles causas de cada una de estos. Entonces, por ejemplo, en el embarazo, ¿por qué es que las mujeres no tienen ovulación? Bueno, porque hay un aumento de la progesterona y se va, como quien dice, a inhibir el eje. Exactamente. Debido al aumento de progesterona, se va a inhibir el eje, el pico del HFSH y por ende no va a haber ovulación. Entonces, y en el Polycystic Ovarian Syndrome, Porque ahí hay aumento de estrógenos, o sea, de andrógenos, pero se pueden convertir en estrógenos y eso también va a inhibir el eje. bien. Entonces,
el obesity per se, el obesity está asociado, es al mismo La el polycystic aromatasa. ovarian syndrome, Ujú. exactamente, aromatase, y entonces aromatasa te va a producir más estrógeno, te va a producir más inhibición. HPO axis abnormalities o maturities, ya esto sería en el caso de una mujer que no tenga un failure of menarche, que de la mujer no haga la primera menstruación nunca. Entonces ya ahí habría que ver alguna anomalía del HPO axis. Entonces tenemos el premature ovarian failure, causa de la ovulación, ya lo vimos aquí. Hiperprolactinemia, y asociado a la hiperprolactinemia tenemos thyroid disorders. Pero ¿cuál thyroid disorder principalmente? Sería el hipotiroidismo. Porque Aumenta la TSH puede inhibir las gonadotropas. la TSH te ¿Te produce parece? hiperprolactinemia, Ah, bueno, te sí, sí, es estimula verdad. la producción de prolactina, y eso la prolactina lo que hace la inhibición del GnRH. Entonces, el eating disorder, competitive athletics, eso tiene su explicación. Entonces, ¿cuál sería eso? ¿Por qué los eating disorder? Vamos a ver. Eating disorders o atléticas, mujeres atléticas que bajan mucho de peso. ¿Por qué tienen anovulación? Dímelo, Javier. Vamos a ver, Luis, ¿qué es lo que? Entrate calladito ahí. El internet y eso funciona. Tú dices Ah, que por qué en atletas. o en anorexia puede haber anovulación. No me llega, ¿no? Vamos a ver, Andreina, ¿qué tú sabes de eso? Bueno, yo me iría como por el desbalance entre la leptina y la grelina, en el caso de los eating disorders. Y en atletas competitivos, quizás porque no tienen como niveles altos de grasa, lo que tienen es como más musculatura. Entonces, si tú no tienes como la fuente primaria, que sería la grasa, pues son hormona esteroidea, entonces como que tendrías como menos sustrato para producir las hormonas. Digo yo, no sé. En ambos casos es por la disminución de leptina, porque el punto es que la mujer atlética, y especialmente cuando disminuye mucho el BMI, no tienen la producción de leptina. Entonces la leptina es importante para producir la leptina estimula la La GnRH. GnRH, ajá. Entonces, si no hay leptina, no hay GnRH, tú tienes eh, hypogonadotropic hypogonadism. Entonces, esa sería la causa de eso. Entonces, ¿y las otras? Vamos a ver, Cushing, adrenal insufficiency, insuficiencia adrenal y Cushing. ¿Por qué hay ovulación en ese caso? Vamos a ver, Javier, ¿qué tú sabes? Javier, pero ven acá, Javier no está ahí. Mira, yo creo que Parece que no. en la insuficiencia adrenal, Ujú. lo que, como no hay, vamos a decir, hormonas esteroideas ni nada, porque la adrenal se murió, entonces tú no vas a tener como los precursores, ni la pregnenolona, ni nada de eso para formar las hormonas estrógeno y estrona y toda esa cosa. Eso por ese lado. En el Cushing yo estoy dándole 20. A ver, lo que hay un aumento de ACTH. ¿Qué hace la ACTH?
No necesariamente. Bueno, ¿No puedo hacer ahí eso? eventualmente hay un aumento, hay un hipercortisolismo en el Cushing. Independientemente de esté elevado el ACTH o no, hay un hipercortisolismo. Entonces, El cortisol que hace con la L. Bueno, quizá el cortisol como que disminuye la expresión de los receptores de LH-FSH, no sé. el cortisol per se también tiene nivel GnRH. Ok. Eso es lo que sucede. Entonces, bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En chromosomal abnormalities, ya por ejemplo, si tú tienes un Turner, porque tú tienes stroke ovaries, o sea, tú no estás produciendo, no vas a ovular porque no tienes ovario. Entonces, esos son causas de anovulación. Mírenlo aquí, lo que hablamos, estas mismas de eating disorder o competitive athletics. Esto es el functional hypotalamic amenorrhea, sé que se llama. Ustedes tienen que la disminución por el calorie restriction, ustedes tienen menos leptin. Bien, el menos leptin te disminuye la secreción de GnRH. Fíjate aquí donde te menciona también el cortisol, los niveles de estrés elevados también te eliminan la disminución de GnRH. También te disminuyen esto. Ok, entonces, esto el female athlete triad, ustedes tienen una mujer que está haciendo mucho ejercicio, tiene restricción calórica, tiene bone mineral density disminuido y tiene menstrual dysfunction. Esa es la triada del female athlete triad. El PCOS ya nosotros lo hablamos per se. Aquí lo que ustedes tienen es insulin resistance. Hay un insulin resistance, un aumento, el insulin resistance asociado a la obesidad, la hiperinsulinemia es secundario al insulin resistance. O sea que lo que produce el insulin resistance es usualmente la obesidad. Entonces la obesidad por aumento de producción de adiposinas, adiponectina, y como ustedes vimos ya, lo vimos en la pregunta de ambos, ¿verdad? La fosforilación de serine kinase del insulin receptor substrate, entonces esto está produciendo insulin resistance. Entonces, secundario a eso ocurre la hiperinsulinemia para contrarrestar. Entonces, la hiperinsulinemia, como dice aquí, te produce un aumento selectivo de LH sobre FSH. Hay una hipertecosis. La teca interna lo que te produce son andrógenos y esos andrógenos aumentados te van a producir los signos de hiperandrogenismo, que son hirsutismo, son acné nódulo quístico, el engrosamiento de la voz, etc. Esos son los signos de hiperandrogenismo. Entonces, también esos andrógenos se van a aromatizar, o sea, van a ir por aromatasa en el tejido adiposo que está aumentado y te van a producir estrógeno. Este estrógeno que se está produciendo extra aquí hace dos cosas. Va a producir una hiperplasia endometrial y también te va a suprimir el pico del LH, el pico, la generación del pico. De manera constante basal hay mucho LH, pero no hay un pico, no hay generación de un pico que te produzca la ovulación. Entonces tú realmente tú tienes una ovulación y tú tienes una oligomenorrea, tú tienes una alteración, de la frecuencia de la menstruación, pero lo que tienen las pacientes en Polycystic Ovarian Syndrome no es menstruación, sino, como yo le había comentado, lo que hace es que hay una descamación de ese epitelio endometrial superficial porque se hace muy hiperplásico. Y eso es lo que se conoce, eso es lo que ellas ven como si fuese menstruación. Bien, entonces, importantísimo, aumenta el riesgo de hiperplasia, bueno, la hiperplasia endometrial aumenta el riesgo del cáncer endometrial. Y
El diagnóstico usualmente ustedes lo hacen en una mujer que tiene oligomenorrea. Tiene oligomenorrea y tiene signos de hiperandrogenismo. Ya, eso con esas dos cosas ustedes pueden hacer diagnóstico. Ahora, ustedes pueden hacerle una sonografía para confirmar y ustedes van a ver aquí una serie de quistes en el ovario que están en una distribución que se le llama collar de perlas, string of pearls distribution. Usualmente son más de 10 quistes que aparecen en sonografía. Entonces, lo que hacemos con esto, con el policístico ovarian syndrome, es sencillamente hacerla que baje de peso. Le damos los OCPs, eso es para disminuirle el unopposed estrogen. Con los anticonceptivos orales, lo que le estamos dando es progesterona también, lo cual disminuye la acción del estrógeno solo, porque el estrógeno solo lo que te produce una fase proliferativa. Entonces, sigue proliferando. Entonces, cuando le damos progesterona, es que hace la fase progestacional, y cuando quitamos la progesterona, la paciente menstrua, se descama todo ese endometrio. Entonces, antes se recomendaba la utilización, por ejemplo, de metformina, y todavía se puede considerar el uso de metformina en el caso de que la paciente tenga evidentemente insulin resistente, o sea, que tenga una paciente que sea obesa con acantosis ya bien marcada, que tenga, por ejemplo, prediabetes. Ya en ese caso tú puedes considerar utilizar metformin cuando está asociado al poliquístico ovarian syndrome. Muy bien. El clomifeno es para inducir a la ovulación. Esto es para tú producir esto es un inhibidor selectivo de los receptores estrogénicos a nivel de allá, a nivel de las células gonadotropas. Entonces, lo que tú haces es quitar básicamente, a nivel del receptor de estrógeno aquí, tú quitas el feedback inhibition y tú vas a producir que esa célula gonadotropa secrete muchísimo LH y produzca un pico. Al producir un pico, tú produces la ovulación. De hecho, actualmente el clomifeno no es el de primera línea. Se están utilizando inhibidores de aromatasa para producir la ovulación en el PCOS, que tiene básicamente el mismo efecto. Al tú inhibir la aromatasa, entonces tú disminuyes la producción de estrógeno y entonces se produce el mismo efecto. Se va a producir el pico de LH. Muy bien. Entonces, eso es el PCOS, lo preguntan mucho. Sale mucho, realmente. Tenemos aquí dismenorrea primaria, eso es muy común. Más del 50% de las mujeres la tienen. Aquí ustedes tienen la dismenorrea. Es importante que estén conscientes de alguna de las manifestaciones, y es que en la dismenorrea no solamente es el painful menses, sino que también, por ejemplo, pueden presentar tenderness en la palpación abdominal, pueden presentar dolor a la palpación abdominal profunda, pueden presentar diarrea, pueden presentar dolor de cabeza. Ok, entonces todo eso puede estar asociado a un primary dysmenorrhea. Esos son por contracciones uterinas, se producen prostaglandinas, por ende se utilizan AINE. Nada más, solamente se pueden utilizar AINE, no responde más nada. Si no respondió a AINE, de hecho se clasifica la dismenorrea, los grados de severidad de acuerdo a la respuesta de AINE. Ya hay dismenorrea primaria que no responden a AINES, de hecho, que son las de grado 3. Entonces, bien, tenemos aquí el ovarian cyst. Hablamos de los teca lutein cyst.
eso es por el ACG. Acuérdense que eso es normal, eso puede ser normal, un quiste normal, un quiste. Fíjense que aquí le dicen cuando son bilaterales o múltiples, eso por un hidatigmos o un colecarcinoma, pero si tú tienes un solo quiste de un solo lado, entonces eso es normal, para que no se vayan a confundir. Entonces, el quiste folicular, ya eso es secundario a al mismo proceso fisiológico de ovulación. Entonces, ¿qué ocurre con este quiste folicular? Que no se rompe. En vez de producirse la ovulación, él se queda, no se rompe y puede romperse, puede seguir creciendo y puede, entonces cuando se rompe puede entonces producir una irritación peritoneal mayor, producir dolor o incluso puede tener una torsión del quiste folicular o una torsión del ovario, como yo lo había mencionado. Eso es lo que hacen los quistes usualmente. O siguen creciendo, se rompen, producen dolor abdominal y cuando usted le hace una sonografía ven líquido en peritoneo. Eso es uno. O se torsionan ellos mismos, el mismo quiste se torsiona y duele, o producen torsión del ovario per se y ya va a producir el síndrome de la torsión ovárica per se, que eso ya es un cuadro más severo. Entonces tenemos aquí el ovarian tumors, los tumores ováricos. Ustedes tienen tumores del epitelio, del surface epitelio, recuerden que es un epitelio cuboidal, se le llama epitelio germinativo, cuboidal simple. Ustedes tienen tumores de las células germinativas, que son ya per se de los ovocistos per se. Ustedes tienen tumores del cordón, del estroma del cordón sexual, o sea, del folículo, de la corteza, tecoma, por ejemplo, etcétera. Entonces vamos a ver estos distintos tumores. Antes de eso, ténganlo pendiente. Usualmente los tumores son, usualmente el tumor más común es un cistadenoma seroso, que es un tumor que crece mucho. Usualmente es una masa palpable, es benigno en una mujer mayor de 55 años. Es un cistadenoma seroso, pero ya después de ahí hay otros tumores que van a producir, pueden producir hormonas, pueden ser secundarios a metástasis de otros órganos y tienen ya características propias. Entonces, tengan pendiente la predisposición genética, BRCA1 y BRCA2. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que aumenta el riesgo de tumores ováricos? En general, por ejemplo, aumentan con el advanced age. Por ejemplo, lo que está asociado, o sea, el principio en sí, es que hayan tenido más ciclos, mientras más ciclos menstruales haya tenido la paciente, más riesgo de tumor ovario. O sea que, por ejemplo, si la paciente tuvo una menstruación temprana, una menarquia temprana, tuvo una telarquía tardía, eso está asociado a mayor riesgo de tumor ovárico porque tiene más tiempo menstruando. Si la paciente, por ejemplo, no ha tenido embarazo, entonces la nuliparidad es un riesgo de tumor ovárico porque tiene más menstruaciones, tiene más ovulaciones. Entonces, el punto es la cantidad de ovulaciones. Si la mujer, por ejemplo, utiliza breastfeeding, retrasa la ovulación, le disminuye el riesgo. Si utiliza anticonceptivos orales, también retrasa la ovulación. Bien, entonces, el principio general que te aumenta el riesgo de tumor ovárico es la cantidad de ovulaciones per se. Entonces, por eso es que mientras más ovulaciones se van produciendo, mayor riesgo hay. Por eso que tiende a aparecer ya en mujeres de edad avanzada. En general, los tumores ováricos. En general.
Entonces, vamos a ver algunos de estos tumores. Entonces tenemos dentro de los epiteliales, ya les mencioné, el seroso, hay igual, ustedes tienen sus variantes dentro de los epiteliales, sus variantes benignas y malignas, serocitadenoma, serocitadenoma. El mucinous cistadenoma, mucinous carcinoma. O sea, tienen su variante benigna y maligna, igual. El mucinoso te produce pseudomixoma peritonei. El pseudomixoma es acumulación de tejido mixoide, de tejido colagenoso ahí dentro del peritoneo. Dímelo, Javier. Yo creo que tiene samoma varis, el Perdón. serocistadenoma, que creo que también tiene samoma varis. Ah, sí, los cuerpos de Samoma, sí. Los cuerpos de Samoma que aparecen en muchísimas cosas. Sí, los tumores ováricos aparecen, principalmente en eso. Entonces, el Brenner tumor, ese usualmente, yo nunca he visto cómo ha salido realmente, el tumor de Brenner. Pero aquí en los tumores ováricos, la histología es muy importante, realmente. La histología es muy importante, o sea que tienen que familiarizarse con sus imágenes histológicas. Por ejemplo, cuando ven un mucinous, o sea, ustedes también no son células mucosas. Las células mucosas tienen, por histología, tienen su núcleo en la base y tienen ya el citoplasma claro, porque todo eso es moco lo que tiene. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes ven este epitelio aquí y ya inmediatamente, si le están hablando de una masa en una fusiliaca, entonces deben de pensar inmediatamente en un mucinous. Entonces, vamos a continuar. Tenemos aquí los germ cell tumors. El teratoma puede ser maduro, puede ser inmaduro, puede ser benigno, maligno. Entonces, hablamos de que hay teratomas maduros cuando tienen usualmente los tres elementos. Tres elementos que provienen de las tres capas germinativas. O sea que él puede tener derivado del ectoderm, puede tener piel, pelo, derivado mesodérmico, pues entonces puede tener músculo per se, puede tener músculo, puede tener hueso, dientes, y derivado endodérmico, entonces puede tener epitelio gastrointestinal, puede tener, por ejemplo, epitelio tiroideo, que es derivado endodérmico, y ahí se produce lo que es el estrumo ovario. Entonces, importante es que estos tienden a ser benignos. Ahora, lo que le da el mayor riesgo de malignidad es usualmente la presencia de tejidos no desarrollados, no maduros, tejidos embriológicos más tempranos, y también la presencia de tejidos del sistema nervioso central. Eso es importante. Cuando tienen tejido del sistema nervioso central, están asociados a malignidad. Bien. Tienen neuroectoderm. Bien, ese es el teratoma inmaduro, y es más el maligno, principalmente maligno. Entonces, ustedes tienen aquí el diseminoma, esto es un germ cell tumor, los fried egg cells, eso es clásico, la célula en huevo frito, o sea, el núcleo viene siendo el huevo, el citoplasma viene siendo la clara de huevo, o sea, el núcleo viene siendo la yema, el citoplasma la clara. Apréndanse los marcadores que produce cada uno. Este produce HCG, LDH, importante. El Joe-Sack tumor asociado a los cuerpos de Schiller-Duval, eso es sumamente común. Esto que parece un glomérulo. Incluso se lo pueden decir así mismito. Era un Le pueden túbulo que decir, parece.
Glomerular. Bueno, eso es lo que le dicen, que glomerular like, resemble a glomerular. Pero es Sí, verdad eso lo es que muy tú dices. creativo. Eso es muy creativo. Vamos a creerle. La mácula de Sí, parece un tubo, ¿verdad? En verdad, ahora que tú Es lo lo que mencionas, yo digo. Eso parece una célula. O sea, un túbulo. mira, ellos dijeron que un glomérulo lo que parece. Entonces, es un glomérulo. Yo no sé lo que tú estás viendo, pero es, tiene que Míralo ahí. ser, Yo estoy Eso es viendo un tiene que ser un glomérulo. glomérulo. Un glomérulo ahora estoy viendo. Muy Ah, claro. ya, ve. Muy Ah, ya lo claro. viste. No lo Ya lo veo. viste bien. Ok, excelente. Porque de hecho ellos te lo ponen así mismo, te dicen estructuras que parecen glomerular-like structures en la etología, o sea, te lo ponen igualito. Entonces, eso yo no sé, yo te entiendo, pero eso es que tiene que tu mente tiene que ver un glomérulo ahí. Ese fue un ginecólogo que puso Christ ese nombre. inglomérulo, ya está bien. Un Está fijado ginecólogo, como esa un gente no glomérulo. sabe de renal. Exacto. Entonces, muy bien. ¿Verdad que un glomérulo, verdad? Estamos claros ya que es un glomérulo. Pero ¿Alguien claro que tiene sí. algo en contra que decir? Nadie, no, Ah, un ok. glomérulo. Excelente, porque eso es un glomérulo. Muy bien, entonces el Yorkshire tumor, alfa-fetoproteína clásicamente, a lo pendiente, alfa-fetoproteína, elevación de alfa-fetoproteína es clásico, Yorkshire tumor. También se elevan en el, por ejemplo, en el coreocarcinoma también se puede elevar alfa-fetoproteína. Entonces tenemos fibroma y tecoma. El fibro, y usualmente también aparecen junto el fibrotecoma, ya todo el sexo del estroma, son tumores del estroma. Entonces, el fibroma, como ustedes pueden ver, eso es solamente fibroblastos que se encuentran ahí, a nivel del ovario. Te puede producir el síndrome de Meigs, que eso es el fibroma o fibrotecoma, ascitis, efusión pleural. ¿Ok? Ese es el síndrome de Meigs, eso es clásico. El tecoma ovárico es un tumor de la teca interna. Entonces yo entiendo que ustedes pensarían, ok, están produciendo andrógenos, eso debe de producir hiperandrogenismo, pero no. Los tecomas per se, lo que te produce un hiperestrogenismo. Ok, la aromatasa que se encuentra en el cuerpo es suficiente para convertir ese andrógeno en estrógeno y lo que te produce un hiperestrinismo, un aumento del estrógeno. ¿Ok? Entonces la mujer va a producir abnormal uterine bleeding porque eso va a ser, lo que va a tener es una hiperplasia endometrial. Es un sangrado, en una mujer posmenopáusica, por ejemplo, cualquier sangrado uterino te es indicativo de hiperplasia endometrial. ¿Ok? Eso es súper importante. La mujer no debería botar nada de sangre después de la menopausia. Todo sangrado después de la menopausia es indicativo de hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es indicativo de un aumento de estrógeno. Entonces, o es un tecoma, o tiene un tumor de la célula de la granulosa también, o tiene, algo tiene. Algo le está produciendo un aumento de una hiperplasia endometrial. Una hiperplasia endometrial per se. Ahora, lo que sí te producen aumento de andrógenos en el ovario son el Sertoli Leydig tumor. Eso es porque de esa gónada indiferenciada ese ovario hereda, básicamente, se queda con alguna célula de Leydig. Entonces, esas células se pueden formar en un tumor y producirte muchos andrógenos. Entonces, aquí es importante porque aquí te van a producir un rapid onset virilization, se llama. Entonces, miren, ustedes tienen que la virilización usualmente toma más de un año. En las mujeres que tienen, por ejemplo, un PCOS, que tienen signos de virilización, tienen hiperandrogenismo. Dímelo, Javier.
sea, pero esas células están en testículos, ellas tienen un tumor así, o sea, que Lo debería que ser. sucede es que el ovario se queda con algunas células, o sea, hay algunas células de la gónada indiferenciada que se convierten en células de Sertoli Leydig y se quedan ahí en el ovario y son hipofuncionales. Ahora, esas a veces pueden hacer tumores. ¿Me entiendes? Ok, ahora sí. Ok. Entonces, miren, usualmente la virilización toma mucho tiempo en ocurrir. O sea, en aparecer el leucitismo y todo eso. Usualmente el time frame que se toma es un año. Entonces, cuando ustedes tienen un rapid onset virilization, dígase, una virilización, una mujer que en menos de un año tiene clitoral enlargement, tiene hirsutismo, nódulo quístico, deepening of the voice, la voz se le pone en gruesa, o sea que ya son signos más fuertes de andrógeno, de aumento de andrógeno en sérico, y también son signos que aparecieron más rápido, o sea, menos de un año. Entonces, eso se llama rapid onset virilization, virilización de inicio rápido. Entonces, eso te sugiere dos cosas: un Sertoli Leydig tumor, un tumor de célula de Sertoli Leydig, o te sugiere un adrenocortical carcinoma. Se llama un carcinoma adrenocortical, que es un carcinoma de la glándula suprarrenal que te produce andrógenos. O sea, es un carcinoma que te produce andrógenos en la glándula, andrógenos de la glándula suprarrenal. Entonces, la diferencia que ustedes van a utilizar es un marcador que se utiliza en el adrenocortical carcinoma, que es el dihydroepiandrosterone sulfate. Cuando ustedes van a medir los niveles de dihidroepiandrosterona sulfato, los niveles de dihidroepiandrosterona sulfato elevados te indican es un adrenocortical carcinoma, un carcinoma de la glándula suprarrenal. Si eso está bajito, entonces te indica es que eso lo que el paciente tiene un tumor de célula de Sertoli Leydig. Bien. Entonces, es el diagnóstico diferencial del Rapid Onset Virilization. Muy bien. Entonces, granulosa cell tumor. Aquí hay un tumor de la célula granulosa. La célula granulosa produce la aromatasa, es lo responsable de producir el estrógeno. Entonces, las células de la granulosa van a producir muchísimo estrógeno. La paciente va a tener, por ejemplo, esto ocurre en los extremos de la vida. O sea, tú puedes tener que tú tienes una niña que hace una pubertad precoz, precocious puberty, o tú tienes una anciana que tiene sangrado posmenopáusico secundario a una hiperplasia endometrial. O sea, debido a todo ese estrógeno que se está produciendo. Entonces, eso es lo que ocurre. Clásicamente, ustedes tienen los Kahn-Exner bodies que se parecen a un folículo tiroide. Bien, se parece a un folículo tiroide eso. ¿Sí o no, Andreina? Que se parece a un folículo tiroide, ¿verdad Claro que que sí? sí, eso parece un Bien, Hashimoto incluso por ese infiltrado basofílico y claro que sí, claro, exactamente, exacto. exactamente. Muy bien, está entrenando su ojo de patológica. Su ojo patológico. Muy bien, Y que su excelente. patológico está enferma, digo. Sí, sí. Su ojo patológico. No, de patología, yo me refiero a patología. Men. Entonces, ya ustedes saben, esos son los famosos Kahn-Exner bodies. Kahn-Exner bodies. Entonces tenemos aquí adenomiosis, eso es clásico, también asociado a embarazos múltiples, una multípara,
Usualmente una multípara entre los 40 años de edad aproximadamente que se queja de dismenorrea, una dismenorrea de novo. Aquí lo que hay es una infiltración del tejido endometrial dentro del tejido muscular y produce un crecimiento del útero. Entonces, ustedes van a tener un útero aumentado de tamaño, la palpación, que se siente boggy, se siente boggy, la traducción de boggy per se es como si fuese como que depresible, como, ¿cómo sería? Como gomoso. Esa es vendría siendo la traducción. Así que ya ustedes saben, eso adenomiosis, dímelo, Andreina. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial con endometriosis, porque yo siempre me pierdo con esa vaina, porque las dos tienen dolor, Ok. tienen dismenorrea y es más o menos como la misma edad que se presenta. Entonces, ¿cómo sería ahí? Bien, endometriosis es de todo. O sea, adenomiosis solamente hay dismenorrea y el aumento del tamaño del útero. En endometriosis no hay aumento del tamaño uterino. En adenomiosis siempre te van a dar la historia de que ella tiene múltiples, es una multípara. Usualmente te van a dar esa historia de multípara en adenomiosis. En endometriosis, no necesariamente, o sea, eso no está asociado a multiparidad. Entonces, miren, la endometriosis, eso es algo chévere, eso es algo bacano que le ocurre a la mujer, como básicamente todas las enfermedades que le ocurren. O sea, todas las enfermedades le ocurren a la mujer. Todas. Tú dices que bacano porque tú eres hombre, ¿verdad? No, más o menos. Y que cry sin XX. Ay, Dios mío. Laos en XY. Pero en el caso mío es llorar en XX, tú ves. Ah, bueno, sí, Para es tú que verdad. tengas XX. Yo por eso, A la mierda, Laos en sí, que XY. sí, que yo Andreina tengo cree que XX. tiene XX, está así asegurada. Ay, Dios mío. Déjame ver. Por Dios. Endometriosis, patofisiology. Bueno, vamos a buscarlo. A ver si le sale una imagencita. Entonces, miren lo que hay. Lo que sucede en la endometriosis es una menstruación retrógrada. ¿Ok? En vez de la menstruación irse para acá abajo, la menstruación se va por la fallopian tube y se va a depositar en todos los tejidos que están circundantes. Entonces, ese tejido endometrial ectópico se deposita, por ejemplo, comúnmente en el ovario, se va a depositar en el intestino grueso, se va a depositar en la vejiga urinaria que se encuentra ahí, por encima del fondo uterino, se va a depositar esencialmente en todos los tejidos circundantes. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de endometriosis? La paciente va a tener dismenorrea, cierto, pero aparte de la dismenorrea, ella va a tener disquexia, o sea, dolor a la defecación durante la menstruación. No es siempre. Puede tener disquexia, puede tener constipación incluso durante la menstruación. Va a tener manifestaciones urinarias también. Puede tener disuria durante la menstruación. Tiene signos, por ejemplo, de dolor a la penetración, o sea, dispareunia. También puede tener el Chandelier sign, igualito que aparece igualito como aparece en un PID, en un pelvic inflammatory disease, o sea, cuando tú la mueves, el cervix le va a doler también. En la endometriosis crónica, ya cuando la paciente tiene mucho tiempo con endometriosis, podemos tener fibrosis y desplazamiento de las estructuras. O sea que si ustedes, por ejemplo, le describen a una paciente que tiene un cervix desplazado hacia un lado, eso usualmente te indica que tiene una endometriosis crónica. Entonces, toda esa constelación de síntomas que se aumentan
durante la menstruación es lo que te caracteriza en la endometriosis. Entonces, la adenomiosis es sencillamente dismenorrea y el útero aumentado de tamaño. Ya la endometriosis ya te va a producir todo eso otro que ya hablamos. Bien. Chévere. Sí, señor. Ok. Entonces, la endometriosis, como ustedes pueden ver, por esa implantación a nivel del ovario, le produce lo que se llama un chocolate cyst. Ese chocolate cyst, eso es un acúmulo de menstruación que se queda ahí en el ovario. Chocolate cyst. Parece chocolate, de verdad. Se ve apetitoso. Dígale, Javier. Es Javier. Que le diga a Andreina a ver si parece chocolate, Ah, ¿verdad? ¿verdad? El ojo patológico. No, Andreina, en verdad, eso es un ganache muy, o sea, está muy brilloso, tiene una Una temperatura Nutella. adecuada, muy bien, parece una Nutella, en verdad. ¿verdad? Sí. Ah, no, tú ves que los Esta es patólogos la Pero única que yo me no ha estoy dado hambre, de considerando todo lo verdad. que ustedes se comen, porque diablo. ustedes están viendo que ya también están despertando su ojo patológico todos. O Ya el tú hambre. sabes. O el hambre también están despertando, puede ser también. Entonces, muy bien. Infertilidad también causa la endometriosis, muy común. Fíjense, mira cómo ahí te dice normal size uterus. Aquí, a diferencia de la adenomiosis, que esto está grande, el útero está grande. Entonces, eso es endometriosis. Miren, señores, en el Step 2 CK le salen una pregunta de endometriosis que yo estaba frustrado con ese tema. Toda la vaina, todo, o sea, unos cuadros clínicos totalmente distintos uno de otro. Y todo era endometriosis. O sea, yo estoy malo con endometriosis. Es malo que yo estoy. Ya Y tú ponías siempre, endometriosis por default, de que eso tiene que ser una endometriosis, una vaina neurológica, endometriosis. full, qué sé yo, vino con hemiplegia y amenestesia. Eso es endometriosis cuando ven a ver. Full, óyeme. Una vaina, te ponen una, ustedes van a ver esto tú sí que no se preocupen. Entonces, el Asherman síndrome de Asherman es fibrosis dentro de la cavidad uterina que te va a producir una obstrucción del internal cervical osseous. Entonces, eso es secundario a procedimientos dentro de la cavidad uterina. No necesariamente tiene que ser un dilation and curettage. Eso es lo más común, una dilatación y curetaje, pero cualquier tipo de procedimiento, historia de cualquier tipo, por ejemplo, una cirugía de un leiomioma, por ejemplo, cualquier tipo de procedimiento dentro de la cavidad endometrial te va a producir fibrosis, te va a producir una banda fibrótica que te va a obstruir el interno cervical osseous y no va a menstruar la paciente. No va a menstruar. Entonces, eso te va a producir eh, una dismenorrea. Hay dismenorrea y ausencia de la menstruación. Una dismenorrea es cíclica con la menstruación, con el mismo patrón menstrual, pero ustedes no tienen ningún sangrado. Entonces, eso es el Asherman syndrome. Entonces, ustedes tienen hiperplasia endometrial, unopposed estrogen, demasiado estrógeno, PCOS, míralo aquí, PCOS, míralo ahí, PCOS, Hormone Replacement Therapy, en el caso de que no se dé progesterona. Porque, por ejemplo, los anticonceptivos orales tienen estrógeno y progesterona para no producir endometrial hyperplasia. Bien, un tumor de célula de la granulosa. Mucho estrógeno sin progesterona es lo que te produce hiperplasia endometrial. Eso te va a producir cáncer, eso es lo principal, cáncer endometrial. La endometritis usualmente es secundario a un embarazo, o sea, o a un procedimiento de la cavidad endometrial. No ocurre de manera espontánea.
A ninguna mujer le va a dar una endometritis espontánea. Un reporte de caso hay que hacer si le da. Es algo, tiene algo, algún tipo de manipulación. Entonces, ustedes tienen delivery, fíjense aquí, miscarriage, abortion, todo lo que tenga que ver con cualquier proceso ya de un producto que estaba creciendo, o una mola, o le hicieron una dilatación, o le entraron un IUD que se infectó, etcétera, etcétera. Debe de tener esa historia para hacer endometritis. Entonces, eso va a producir dolor a la palpación del útero, clásicamente, la endometritis. Entonces, muy importante es que la endometritis va a propagarse a los plexos venosos que drenan el útero. Entonces, va a producir una trombosis de plexos venosos uterinos. Entonces, eso es una infección crónica en esos plexos venosos. Entonces, por ejemplo, si la mujer tiene esta historia de endometritis que se trató y se trató mal, por ejemplo, no se siguió dando consultas, se le quitó la fiebre, por ejemplo, y se le quitó el dolor, no se dio consulta, y después le están diciendo de que tiene una fiebre crónica, que tiene un dolor leve crónico en el abdomen inferior, entonces ellos deben de pensar en una trombosis venosa uterina, que eso es secundario a bacterias. O sea, hay un foco bacteriano persistente ahí en esas venas y te va a producir fiebre crónica y dolor pélvico bajo crónico. Entonces, tenemos aquí cánceres uterinos, neoplasias uterinas. Tenemos el carcinoma endometrial. Fíjense, de origen endometroide, secundario a la hiperplasia endometrial. Entonces, todo lo que tenga que ver con mucho estrógeno. Fíjense, aquí le habla también de obesidad. Early menarche, late menopause, mayor exposición y nulliparity, mayor exposición a estrógeno. Es lo mismo que un cáncer ovárico. Hay mayor exposición a estrógenos. Bien, en ese caso. El seroso ya es en mujeres posmenopáusicas y puede ocurrir, ya es por la atrofia. O sea que en las mujeres posmenopáusicas, ustedes pueden tener cáncer o por la hiperplasia endometrial o por atrofia. Y en ambos casos te va a producir el sangrado posmenopáusico. Sangrado posmenopáusico. Ahora bien, ustedes pueden tener un cáncer endometrial en una mujer que se encuentre fértil, que se encuentre menstruando. La diferencia va a ser entonces que tú vas a tener sangrado intermenstrual. O sea que ustedes tienen que tener pendiente, bueno, le llega la menstruación cada 30 días, ella tiene su sangrado, pero entonces entre la menstruación tiene otro sangradito por ahí, que es más leve. Eso se llama sangrado intermenstrual. Y si tú tienes una mujer obesa, tú tienes que pensar en un cáncer, tienes que pensar en una hiperplasia endometrial, un cáncer endometrial. Importantísimo, sangrado intermenstrual. Tienen aquí leiomioma. El leiomioma, una causa muy común de dismenorrea. Una causa súper común de dismenorrea. Lo principal que ustedes van a tener es, por ejemplo, la paciente puede que tenga, dependiendo del leiomioma, mira, aquí los leiomioma son bacanitos, o sea, es una vaina súper chévere, porque no me pasa a mí. Es chévere, porque dependiendo de dónde se encuentren, pueden producir diferentes manifestaciones. Por ejemplo, hay leiomioma que se encuentran subserosos, que son los que están aquí afuera. Por ejemplo, este que ustedes están viendo aquí es subseroso, porque ustedes lo estamos viendo en una imagen laparoscópica. Entonces, eso está en la superficie del útero, en la superficie externa. Entonces, eso es un leiomioma
subserosos, por ejemplo, te pueden comprimir la vejiga urinaria y eso te va a producir que tenga útil a repetición, que tenga se llama polaquiuria, que tenga polaquiuria porque no tenga, como te está comprimiendo la vejiga, el paciente va a orinar mucho, muy frecuente, porque no tiene tanto volumen, no puede retener tanta orina en la vejiga. Entonces, por ejemplo, te pueden obstruir también el intestino y producirte constipación. Estos subserosos es muy interesante. Los intramurales casi no se producen tanto. Cuando son un carcinoma, un leiomioma intramural, o sea, dentro per se de la pared, entonces eso pueden incluso no producir nada y lo que se diagnostican es post-mortem. Ahora, los submucosos, entonces esos submucosos pueden producir pérdidas múltiples. Estos son los que pueden producir sangrado también, sangrado intermenstrual pueden producir. Y hay unos, y esto es lo chévere, hay unos leomiomas submucosos que son pediculados. Y miren qué chévere esto. Esto, por ejemplo, si esta es la pared, si este es el útero, por ejemplo, y, ok, ustedes tienen ahí el internal cervical os, o sea, ustedes tienen, ese sería como el internal cervical os ahí. Sería el cervix interno, ¿verdad? Entonces, ese es el útero ahí. Entonces, si ustedes tienen un leomioma submucoso, hay algunos que pueden ser pediculados, o sea, que pueden hacer un pedículo y producir un leomioma que tiene un pedículo largo. Entonces, ese leomioma puede seguir creciendo y puede situarse aquí en el internal cervical os. Y eso produce algo interesante porque lo que sucede es que al situarse ese leomioma aquí te estimula la labor de parto. O sea, en la misma labor de parto, una labor de parto cualquiera, una labor de parto común y corriente, se va a producir borramiento, dilatación y la paciente va a literal a parir un leomioma. Eso es súper bacano. Entonces, cuando ustedes le hablan de del childbearing pain, así mismo te lo van a describir, un dolor tipo labor de parto, o sea, si una mujer que ya tuvo un hijo previo y dice, yo me sentí como que yo estaba en una labor de parto, eso te habla de un leiomioma submucoso pediculado. Bien, entonces todo eso son los leiomiomas. Leiomiosarcoma es usualmente de origen primario, o sea, ustedes no tienen un leiomioma que se convierte en un leiomiosarcoma. Usualmente es que cuando nace es el leiomiosarcoma per se. Entonces, aquí tenemos breast pathology. Entramos a breast pathology. Y aquí tenemos varias cosas. Varias anomalías que ocurren de acuerdo al sitio anatómico donde se originan en la glándula mamaria. Entonces, por ejemplo, tenemos de origen del estroma, tenemos de origen del acini y de los ductos. Entonces, vamos a ir viendo esto. Por ejemplo, el fibrocystic changes, como ustedes ven aquí, el fibrocystic changes son cambios del estroma. Son cambios del estroma glandular. Usualmente son bilaterales. Asociado al fibrocystic change, ustedes pueden tener un fibroadenoma, donde está por ahí. No lo menciono. Ok, no se lo mencionan aquí, no. Pero asociado al fibrocystic change es muy Ahí común abajo. que ¿Dónde? Baja. Ahí.
Donde dice, Ah, sí, me hablo aquí, me hablo ahí. Ok, sí. Pero sí, muy asociado. O sea, usualmente las mujeres que tienen fibrocystic changes también desarrollan durante el transcurso de su vida un fibroadenoma. Entonces, son ambos fibrosos. Son cambios del estroma. Entonces, los fibrocystic changes, ustedes lo que tienen es o una hiperplasia del epitelio o una esclerosis de las glándulas. O sea, lo que hay una hiperplasia per se o una esclerosis, o sea, que el estroma lo que va a hacer es que va a obliterar esencialmente las glándulas. Eso a nivel histológico. Pero a nivel clínico, ¿qué es lo que le produce? Dolor menstrual, o sea, dolor de las mamas, breast pain, que es menstrual. Puede producirle lumps también. Entonces, ese lump usualmente es un fibroadenoma. ¿Ok? Usualmente eso es un fibroadenoma. Esos lumps o fibroadenomas son tumores benignos que son móviles, aumentan en la menstruación, duelen en la menstruación y en el periodo intermenstrual no duelen y disminuyen de tamaño. Entonces, por ejemplo, todo esto está asociado a los mismos cambios durante la menstruación. Entonces, por ejemplo, esto tiende a detenerse, como ustedes ven, después de la menstruación. O sea que después de la menstruación la mujer no debería tener ningún tipo de breast pain. Ya un dolor, un breast pain después de la menstruación, o sea, perdón, después de la menopausia, eh, ya te debe de sugerir algo maligno, no benigno. ¿Ok? Entonces ustedes tienen quistes, tienen dilataciones ductales, cambios de Apocrine glands. Dímelo. Dímelo, Javier. Eso del dolor, eso del dolor en por la menstruación y cosas, ¿verdad? Los senos. Eso debe ser algo, puede estar en un rango normal, porque yo escucho muchas mujeres decir eso, como cuando le va a llegar la menstruación, cuando le llega, qué sé yo, y que como que le duelen. O se Sí, asocia solamente. sí, eso puede ser, eso puede estar asociado a un PMS. O sea, el dolor premenstrual puede ser que sea debido a un fibrocystic change o sea normal en esa mujer. O sea que no es diagnóstico. Si tú quieres, lo que sucede es que tú no le puedes hacer, por lo menos una mujer menor de los 30 años de edad, tú no le puedes hacer eh, una, una mamografía porque no se ve bien. Un ultrasound que se ve, pero entonces en el ultrasound no se ve tanto, los fibrocystic changes no se ven tan bien. Entonces, sería después de los 30 años que tú puedes realmente hacer el diagnóstico. Pero esto es benigno, o sea que si es, por ejemplo, mientras sea bilateral, mientras sea bilateral, no tenga historia, por ejemplo, de cáncer de mama en su familia, tenga una masa que sea móvil totalmente, que no sea fixed, que no sea dura, que sea depresible a la palpación. Entonces, si tiene toda esa característica, usualmente benigno. Si no, entonces ahí sí ya tú tienes que hacerle una biopsia. Pero si no, no. Entonces, tenemos aquí también procesos inflamatorios. Ustedes tienen aquí, dentro de los procesos inflamatorios, el fat necrosis. Eso es la historia de la mujer se dio un golpe y tiene calcificación. Acuérdense que el golpe le va a producir una necrosis grasa. Cuando se libere esa grasa, se va a producir saponificación y se va a calcificar. Porque la saponificación se calcifica, o sea, se une el ácido graso con calcio. Entonces ustedes van a ver
quiste calcificado en una mamografía, las mujeres, fíjense, pueden que no reporten la historia del trauma, pero es eso, secundario en trauma. Entonces, el lactational mastitis, eso es, la mujer está lactando, el niño chupa muy duro, le hace una pequeña lesión, una erosión, se infecta y le produce una mastitis. O sea, se va a producir un signo de sexo ahí. Entonces, es una pregunta clásica, lo de se le da el seno con ese, si se le debe de continuar dando el seno que tiene la mastitis, y la respuesta correcta es sí. Hay que darle, yo tenía ¿cómo es que se llama eso? No una dicotomía, sino yo tenía Lema. un dilema, sería como una disonancia cognitiva. Así que eso que se llama. Porque una disonancia cognitiva, porque cuando yo vi eso, iba acá, pero ¿cómo rayos tú le vas a dar ese seno que está inflamado, lleno de pus al niño? Y realmente tú tienes que dárselo, porque lo que hace eso es que ayuda al drenaje del seno. O sea, no hay una éstasis de bacterias, ni una éstasis de pus, ni una éstasis de leche, que eso va a favorecer el crecimiento y después se puede producir un absceso. Entonces tú tienes que dejar que el niño succione. Entonces eso es seguro porque junto con la leche hay muchísimos componentes antimicrobianos y hay IgA. Entonces, aparte de eso va al tracto digestivo del niño, o sea, eso va a pasar por el estómago, usualmente se muere toda esa bacteria, o sea, que no le va a producir nada. Entonces, el tratamiento, aparte de que tú estás dando antibióticos, que el niño también lo va a ingerir, el tratamiento ideal es que tiene que continuar el breastfeeding, o si no, corre el riesgo de que eso se forme un absceso. Es el lactational mastitis. Muy bien. Entonces, está bien, vamos a dejarlo aquí y continuamos con los demás tumores en la próxima clase.